Vale. Pues soy Isabel Sáez Pérez, tengo 35 años y me identifico con la A. Soy Isabel Sáez Pérez, tengo 35 años y me identifico con la A. Con la A, el vídeo. Vale, vale. Vivo con 4 amigas. Bueno, 3 amigas y un amigo. Vale. Sí, sí, sí. Vale, pues yo nací en el hospital de Burgos, pero al poco de nacer, donde estaban viviendo mis padres y donde viví hasta los 8 años, fue en un pueblo que se llama Palacios de la Sierra, en la Sierra de la Demanda, y tiene más o menos entre 800 y 1000 habitantes cuando yo vivía allí. Sí, bueno, comparado con los pueblos de la zona, pues mediano. Vale, pues mira, voy a abrir al Audacity a la vez, por si acaso falla algo de la conexión o así. Vale, pues en el colegio, o sea, descubrí mi orientación sexual bastante más tarde, en la universidad, en los años, casi en los últimos años de la universidad. Y en el colegio para mí fue una etapa, comparada con, con otras vivencias personales, fue una etapa bastante tranquila. O sea, es verdad que yo era una persona diferente, por muchas otras razones. O sea, yo vivía en ese pueblo y me crié en ese pueblo porque mis padres eran los maestros y no tenía vínculos familiares en ese mismo pueblo. Y es verdad que también fui siempre una niña un poco diferente, no en el sentido de que me gustaran los deportes y demás, porque al revés, eso siempre se me dio fatal, pero sí que, o sea, sí que me gustaban las muñecas y todas estas cosas, pero es cierto que no, que igual no tanto, o no me gustaban, por ejemplo, los vestidos y estas cosas, pues sobre todo más luego en la adolescencia y demás, como que la feminidad la entendía de otra manera, aunque me reivindicaba como niña, ¿no? A excepción de algunas veces que, por ejemplo, yo vengo más que del colegio, de familiarmente, todos mis primos por parte de madre, yo era la pequeña, hasta que tuve 10 años y nació otro, y era la única chica. Entonces, ahí sí que para mí era como que notaba mucho de pequeña el que igual me hablaban diferente y demás, y entonces hay veces que en las rabietas, pues no, no, de hecho era una de las diferencias en mi pueblo, que yo era la única persona, mi hermano y yo éramos los únicos no bautizados en el proceso de la salida del armario. Vale, pues sí, yo el instituto ya lo pasé en Burgos ciudad, y sí, fue una etapa, o sea, yo siempre he sido una persona muy camaleónica, o sea, no he tenido muchos problemas en las relaciones sociales ni en las amistades, o sea, como me he sabido adaptar bastante bien. Y fue más el choque al llegar a la universidad y nunca había sentido tanto la policía del género. O sea, fue en la universidad donde noté que ser mujer era unas cosas, igual porque yo venía de un barrio, del barrio de Gamonal, que ser mujer y ir en chándal, pues no era raro, ¿no? Y fue en ese periodo más de juventud, de 18 para arriba, empezar a sentir en la identidad que no encajaba en los términos de mujer que mis compañeras de la universidad, no todas, pero o de la residencia de estudiantes, cuando volvía a Burgos los fines de semana y salíamos por la noche, eh, pues como esa diferencia, ¿no? En los bares, como, bueno, pues ser quien soy era muy difícil cuando no había sentido hasta ese momento que fuera tan difícil que me gustara X música o vestir de X manera y demás. Y luego respecto a la identidad sexual, siempre en el instituto me pregunté, porque solo había 2 personas que fueran lesbianas y gays no conocía hasta que ya fui a la universidad. En mi instituto solo había 2 chicas que eran pareja, que tenían 4 años más que yo, que se sabía que eran pareja, pero nunca tuve ningún referente, nunca, o sea, yo me hacía preguntas a mí misma que no me atreví nunca a preguntar a mis amigas, porque ya solo cuando les comentaba si se masturbaban solas o así, negaban la conversación, pues ya hablar de que a veces tenía dudas de que pensaba, ¿y qué pasa si me gustan las chicas? ¿Y por qué me gusta este chico? ¿Por qué no? ¿Qué es que me guste un chico? No, luego ahora miro atrás y veo que las relaciones
que tuve con los primeros chicos con los que me junté, o sea, mis primeras relaciones sexuales, no, el deseo, no sé si era como tal o era como, me gusta, nos hemos atraído, no sé qué, lo que hay que hacer es esto, lo ha hecho todo el mundo y ahora... Y entonces el despertar fue en la universidad cuando empezamos con los movimientos sociales y las luchas contra Bolonia, pues nos empezamos a juntar también un grupo feminista y a raíz del grupo feminista empezamos a investigar y en el grupo feminista había chicas que eran lesbianas y entonces de repente pues empecé a pensar el deseo de otra manera y, y tardé mucho tiempo en superar una homofobia interna. Y cuando con mis amigas que habían sido las amigas de toda la vida no me sentía con confianza. O sea, todo esto ocurría en el núcleo urbano de Madrid. Yo cuando volví a Burgos no hablaba de esto con nadie. Recuerdo algunas conversaciones con mi madre sobre, eh, o sea, con mi familia siempre he tenido muy buena comunicación y tenía conversaciones como filosóficas con mi madre de esto, pero nunca entraba a yo creo que me pasa esto, nunca. O sea, hablábamos y hablábamos muy abiertamente de mis amistades que eran gays o que eran lesbianas, o incluso cuando empezó una amiga a transitar a chico, que era un momento en el que lo trans no se conocía. Hablaba con ella de todo esto sin ningún problema, pero nunca le expresé que a mí me entraban estas. No, esto no, hablar de estos temas sobre sexualidad y orientación sexual lo hacía en el... No, estaba en la universidad, estaba en Madrid. Vale, bueno, una vez que me fui a estudiar a Madrid, al pueblo cada vez volvía menos porque mis padres ya no vivían allí y ya no eran maestros de allí, entonces no volvía yo de vez en cuando, muy de vez en cuando, y cuando ya empecé la universidad ya no volvía. A Burgos volvía cada 2 fines de semana, o sea, he tenido un vínculo muy cercano con Burgos durante mucho tiempo. Pero todos esto, o sea, digamos que yo he vivido como una doble vida, porque luego en Burgos sí que fui conociendo gente nueva a ritmo de ir y también estaba implicada en movimientos sociales en Burgos y también tenía amigas en grupos feministas de Burgos. Pero el tema de la identidad de género con gente de Burgos fue muy, muy tarde y con gente de Burgos que ya no está en Burgos. O sea, que somos amigas, pero ya no están en Burgos. Y, y era como tener una doble vida. Y bueno, sigue siendo. O sea, yo, pues como soy una persona que se lleva muy bien con todo el mundo, pues cuando voy allí ya no oculto mi vida de lo que hago fuera, pero no tengo las mismas conversaciones ni hablo de este tema. Y cuando salí del armario fue hace 5 años. O sea, cuando ya tenía una pareja estable, que no era que había tenido, porque tuve parejas estables chicos y pasé una época que me sentía bisexual, pero tampoco, pero no lo comentaba. Simplemente como de cara afuera era muy fácil porque mi relación principal era un hombre, pues era muy sencillo. Simplemente no tenía que hablar de ese tema y ya está. Pero cuando mi relación principal pasó a ser una chica y lo conté, pues ahí empezó un poco más la fiesta. Vale, vale. Bueno, pues por un lado con mi familia, comentarlo, pues me sorprendió, porque como te comentaba, con mi familia tengo muy buena comunicación, es una familia de mente bastante abierta, sobre todo por parte de madre, y bueno, puedo hablar con ellos de cualquier tema, ¿no? A nivel abierto, o sea, yo soy de familia castellana tradicional, de que cuando hablo de familia hablo de primos, tíos, abuela, todo extenso. Abiertamente de que soy lesbiana, con mi familia de primos, tíos y demás, lo comuniqué en un grupo de WhatsApp hace 3 meses, porque estaba cansada de comentarios que había. Pero lo sabía todo el mundo, es esto que se sabe sin saber, pero lo expresé cuando ya estaba cansada de bromas absurdas y lo explicité. Y se hizo silencio, nadie ha comentado nada al respecto. Con mis padres, o sea, la familia más cercana, con mi hermano, fue como, bueno, pues vale, pues ahora es así y he conocido a la persona y me cae súper bien y os veo súper bien y ya está, la historia. Con, con mi padre se ha hecho el silencio, o sea, le parece bien, ya está, no comenta, no sé qué opina, si tiene dudas, no tiene dudas, si le ha sorprendido, no le ha sorprendido.
ha hecho como si en vez de Cecilia se llamase Juan y aparentemente todo está bien. Pero las preguntas que me hace mi madre todo el rato me hace pensar que mi padre le pregunta cosas y le comenta cosas. Y entonces con mi madre sí que se han dado debates más curiosos que yo no me esperaba y comentarios tipo, no hace falta que en la cena de Navidad comentes esto, eh, pues lo que te faltaba, ya, que no que te cuesta encontrar trabajo, o sea, como sus dudas van más encaminadas a si mi vida se va a complicar más. Y luego muchas dudas de, pero ¿desde cuándo esto es así? Si toda la vida te han gustado los chicos. Pero bueno, es verdad que aunque hemos tenido alguna discusión más fuerte, no han pasado de esas cosas. O sea, eh, yo veo positivo que se abra a preguntarme algunas cosas, aunque me parezcan una burrada. Y luego con las amistades ha sido muy variado y muy curioso, porque con las amistades de toda la vida, del instituto, que te conoces desde que tienes 8 años, que has ido al colegio y luego al instituto y demás, pues para los más cercanos creo que no les ha sorprendido. No me lo han dicho, no me ha que les haya sorprendido, pero por su reacción no les sorprendió. O sea, lo vieron como algo normal. Sin embargo, los entornos que estaban relacionados con movimientos sociales con los que me vinculaba, y que la gente, bueno, que después de tantos años es gente del barrio de toda la vida, eh, ha habido muchas más sorpresas. De no entender, incluso comentarios relacionados con exceso de apertura sexual o, bueno, o siempre ha sido muy fresco. Comentarios de ese tipo, de, bueno, pues como una modernez que traigo de la ciudad. No, yo no, acabé la universidad, viví un tiempo en Madrid y ahora desde hace 9 años vivo en un pueblo de Navarra. Sí, claro, o sea, mi sexilio es verdad que no es como un sexilio al uso y no diría, la única razón por la que no vivo en Burgos es la orientación sexual. O sea, es una piedra más de no volver, cuando para mí es bastante doloroso, no vivir en Burgos. O sea, entonces considero que el sexilio en mi caso conlleva más cosas, o sea, como conlleva también un contexto que te hace la vida más amable en otro lugar y entonces te es más atractivo vivir en otro lugar. Pero yo me quedé en Madrid un tiempo porque pues a nivel cultural, relacional, de trabajo, yo trabajo en el mundo audiovisual, trabajar en Burgos solo me quedaba trabajar en bodas y comuniones, que me parecía horrible, la verdad. Lo intenté, hice varios intentos en ese momento de acabar la universidad, es verdad que hice varios intentos de volver a vivir en Burgos y tanto a nivel social como a nivel laboral no lo conseguí. Y de hecho tenía tantas ganas de volver a la ruralidad que por eso vivo en un pueblo en Navarra. Y, y decidí venir aquí porque culturalmente y laboralmente podía encontrar más cosas, pero además hay un tejido de un entorno feminista y de un entorno LGTB en el que es mucho más cómoda la vida. O sea, aquí yo puedo estar en este pueblo en el que vivo, que tiene 40 habitantes, y aunque haya comentarios de todo tipo, yo puedo pasear con mi novia y voy al bar de al lado del pueblo con mi novia como algo normal. O sea, no entra dentro de mi cabeza pensar que alguien nos va a mirar por ir con quien voy. Sin embargo, cuando voy de visita a Burgos y voy con mi pareja, pues muchas veces se me olvida y luego de repente me doy cuenta de que lo que está pasando es que estamos paseando de la mano, que nos acabamos de dar un beso en la catedral o, o yo qué sé. Entonces es más como que es más amable. Pues, por ejemplo, una de las cosas que me hace sentir que Burgos no es mi sitio para vivir es eso, que yo me dedico al mundo audiovisual y soy realizadora y directora de cine y casi todas las obras que yo creo son de temática feminista o temática LGTB. Claramente, creo que me costaría mucho poder desarrollar, aunque creo que Burgos ha cambiado mucho en el último tiempo, en el momento en el que yo estaba decidiendo dónde vivir y dónde no, se me presentaban unas circunstancias mucho más favorables para desarrollarme artísticamente y creativamente con temáticas LGTB en otro sitio que no era. Yo me veo viviendo en Burgos renunciando a otras cosas que me dan calidad de vida y me dan felicidad actualmente. Creo que sí sería posible, de la misma manera que fue posible que tuviera amigas en el cole, en el instituto, que me llevase bien con la gente en la universidad a pesar de que me caían mal y me hacían sentir mal.
desde luego yo tengo la capacidad para podría volver a vivir en Burgos, pero tendría que asumir que es una decisión que supone renunciar a un estilo de vida que me da felicidad. Actualmente, por ejemplo, yo estoy viviendo en una casa en la que vivo con 3 mujeres lesbianas y un marica. Esto en Burgos, en un pueblo, no sé si sería posible. Bueno, creo que hubiera sido, si mi letra hubiera sido la T, hubiera sido mucho más difícil vivir en Burgos. Quizá ahora mismo no, pero en el momento de mi juventud y la época que me tocó a mí, hubiera sido mucho más difícil. Si mi letra hubiera sido la B, como fue durante un tiempo, hubiera sido más fácil, pero creo que también haciendo estas renuncias a otras partes de mí. Si hubiera sido la G, pues no lo sé, supongo que dependería de mi expresión de género. Igual que siendo la letra L, ha sido más fácil para mí en concreto por mi expresión corporal, por mi performatividad. Y a ver, si hubiera sido la I, hubiera sido realmente difícil, creo que me hubiera costado mucho encontrar referentes. Siendo la Q, lo mismo, hubiera sido difícil, eh, muy difícil. O sea, creo que igual me habría pasado lo mismo que hasta que no me fui y vives en otro sitio, no te descubres a ti mismo. No había referentes, entonces es que hay letras que, que es que ni siquiera hubiera sabido lo que era yo misma. ¿Cómo de importante ha sido para mí estar fuera? Vale, pues claro, nunca sabré cómo hubiera sido si me hubiera quedado, porque es verdad que una vez que he estado fuera, he descubierto que en Burgos había un montón de colectivos a lo largo de la historia desde los 80 LGTB. Entonces, creo que espero que si me hubiera quedado hubiera tenido la motivación para encontrar esos colectivos, pero creo que hubiera costado mucho más tiempo. O sea, creo que lo que me ha dado salir fuera ha sido abrir el imaginario. No fue automático, no fue con un botón, pero, pero creo que acceder a esta parte de mí me hubiera costado mucho más y creo que hubiera sido de una manera mucho más. Me ha permitido a mí el haber salido fuera y haber estado en contacto con distintos colectivos, de distinta gente de distintas generaciones que me servían de referente, me ha servido a mí misma para, sí, para estar informada, para tener referentes, para sentirme segura de lo que quería y poder afrontarlo desde la tranquilidad. Pues la palabra sexilio ha tenido sentido para mí hace muy poco tiempo. O sea, había leído sobre ella y pensaba mucho en ella de cara a, eh, pues que me da mucha pena que haya este exilio castellano y que haya gente tan interesante fuera, ¿no? Y que dices, si estuviéramos todos allí no haría falta exilio. Claro, ya, nada. Sí, bueno, me estaba enrollando mucho, así que mira, casi mejor. Pues creo que fue a raíz de, o sea, eso, que como que filosóficamente en la palabra pensaba mucho y pensaba mucho en Castilla y pensaba mucho en Burgos y en concreto me apareció como identificarme con el sexilio hace 2 años que empecé a redactar un proyecto artístico en el que yo buceaba como en la infancia y en la adolescencia y demás. Y entonces como empecé a pensar en, vale, pues entonces igual iría a grabar estas escenas a mi pueblo y me gustaría poder hablar de sexualidad con las mujeres del pueblo de mi abuela y con mi abuela y con mi madre y mis tías. Y entonces de repente me di cuenta que estaba creando algo súper guay, súper molón en mi cabeza, pero que cuando iba a abordar el tema que de verdad quería abordar, que era el del lesbianismo, que iba a ser imposible. Y que no me atrevía como te decía, que al pueblo en el que yo me crié hace mucho tiempo que no voy, de repente no me atrevía a realmente a ir al pueblo y decir que era lesbiana. O sea, como no lo veía, no lo veía. Sí que algunas amigas que en las que he mantenido contacto sí les he dicho, pero yo, y creo que igual es mental, no sé qué pasaría si voy. Pero entonces de repente me di cuenta que eso, que desarrollar lo que realmente quiero no va a poder ser. Y, y entonces que hay una parte que no puedo desarrollar del todo, ¿no?
Para mí el sexilio como parte positiva ha supuesto construir una familia alternativa en otro lugar, un tipo de familia en el que también creo, que es como descentralizar los cuidados y las redes de amistad y demás, y ha hecho que mi familia, mi familia biológica se relacione con personas que no son nunca. Y la parte negativa que tiene es que yo tengo un arraigo muy fuerte. Y a mí me gustaría, o sea, soy de estas románticas que me gustaría poder sentarme en el banco en el que se sentaba mi abuela y en el que se sentó mi bisabuela y la anterior, y poder hacer una vida allí, poder arraigarme siendo yo misma y no tener que jugar, performar una Isa que no es del todo cuando pasa un fin de semana allí para estar con. Bueno, a mí volver me gusta, depende del tiempo que vaya. Cuando cuando ya me me supone alegría tener la suerte que no tiene mucha gente de tener un sexilio en el que no te relacionas igual con algún miembro de tu familia o evitas encontrarte con alguien por la calle. Entonces siento mucho privilegio y por otro lado a veces me resulta cansado cuando, cuando tengo que callarme o al revés, o cuando tengo que evidenciarle a alguien que tiene mi edad, que ha nacido en el siglo XXI, las diferencias que hay entre su vida heterosexual y mi vida heterosexual, ¿no? ¿Qué diferencias tengo si me voy a ir de vacaciones con mi novia o si voy a la boda? Bueno, creo que lo que hace falta para evitar el sexilio en una ciudad como Burgos o en Castilla sería, pues, por un lado, bueno, lo de siempre, ¿no? Naturalización, normalización, aceptación, tolerancia, y creo que todo eso, la base de todo eso en realidad es información. Información, visualización y referentes, porque llega un punto que a la gente de a pie, a no ser que sea de una ideología muy marcada, le da igual lo que haga o sea, tengo fe en el mundo y creo que llega un punto en que a la gente realmente cuando tiene información y cuando lo tiene normalizado, le da igual lo que haces y lo que. Pero creo que, bueno, pues una ciudad como Madrid o sobre todo Barcelona, ¿no? Que vas por la calle y ves constantemente de todo, pues está mucho más normalizado. Obviamente en un sitio pequeño en el que no hay tienes referentes, no lo ves, no estás acostumbrado, pues genera mucha inquietud y a la gente le genera curiosidades de la ignorancia. Entonces creo que lo que haría falta sería los referentes, visualización, inversión en una cultura más variada, en una educación más variada, todo lo que ahora mismo Vox no va a hacer y lo va a hacer al contrario. Entonces ahora mismo el sexilio creo que es muy evidente que va a ser mucho más agudo, ¿no? Porque no solo se trata a veces de si has tenido una pelea con un familiar o, bueno, situaciones dramáticas que por desgracia hay gente que tiene, sino que creo que también se trata de una calidad de vida, de que te puedas ir al supermercado de abajo de casa, hacer la compra y no te estén mirando mal, o que vayas a un bar y alguien te grite, te llame marimacho porque vas vestida de determinada manera, esas cosas que nos han podido pasar en la juventud o en la adolescencia y que no molaría que le. Bueno, sí, creo que poco más. Es que, o sea, a mí también no te pedí preguntas y demás porque también pensaba, bueno, igual empezamos la entrevista y no le sirve porque eso, mi sexilio no es como sexilio de manual. Entonces, eh, pues no sé hasta qué punto igual te iba a poder servir. Sí que compartir que en mi experiencia este año ha sido como curioso, cuando ya han pasado 5 años de que lo he dicho, como ese normalizar que decía, ¿no? En ciertos entornos se ha normalizado mucho más y con el tema trans, por ejemplo, que mi pareja actual es trans, pues a fuerza de nombrar en masculino en vez de en femenino, pues de repente como que se va integrando. Es cierto que creo que hay una aceptación desde el hecho de que como vives fuera no va a estar aquí, no lo vamos a ver, pues está todo bien. Haz lo que, haz lo que hagas por allá, en el sitio aquel. Y luego a nivel de visualización que comentaba, para mí fue muy importante
muy, muy importante para calmar la sensación de ese exilio, aunque en mi caso no es tan agudizada, unos encuentros que hubo por el 28J en el que se invitó a colectivos que había habido en Burgos de LGTB, como entender la historia de la ciudad, la otra historia de la ciudad, entender que ha habido gente que estaba como yo, que obviamente tenía que ser así, pero de repente verlo, escuchar, ver cómo ha sido en otros momentos, o sea, es muy útil. Entonces creo que hacer encuentros, hablar del tema, que por eso también quería participar, porque estudios como este que ayuden a visibilizar que hay muchas personas en Castilla y hay muchas que están fuera porque la calidad de vida no es la agradable y que igual ahora aunque cambiasen ya no vas a volver, pero bueno, que se visibilice creo que va a calmar cosas, incluso a familiares que no han entendido a sus familias o al revés, que lo han entendido pero que no se atreven a hablarlo. Mi madre lo entiende perfectamente, pero cuando se encuentra a las madres del colegio en el barrio y le preguntan: "¿Qué tal está tu hija?". "Ay, pues la mía súper bien, se ha casado". Pues yo dudo mucho, o sea, me no cuenta, pues muy bien, tiene un novie que es majísime. Pues sí, pues bueno, yo ahora mismo le sigo en Instagram y si hacen algo que me interese y coincide que voy a ir, voy y ya está, si no, no. Sí que hubo un tiempo, hace como 3 años o así, que tenía vínculo con un colectivo de allí, y sí que hacíamos cosas, pero ahora las personas con las que tenía más vínculo se fueron de Burgos. Bueno, me da alegría, aunque es verdad que igual no son colectivos con los que la manera que tienen de reivindicarlo sea totalmente afín, pero me parece súper positivo y sí, me da alegría y le sigo ahí un poco eso, en redes sociales sigues la pista y me alegro de las cosas que van haciendo, aunque sean pequeñas, pues pienso, mira, pues ahí están y sí, sí, supongo que me da alegría y esperanza. A ver, ¿cómo se llama? Espacio seguro, claro. Claro, o sea, yo, por ejemplo, ahora mismo, claro, como tengo una pareja actualmente, pues no pienso en eso, ¿no? Pero, eh, hace 2 años que corté con mi anterior pareja y pensaba, es que, por ejemplo, o sea, por ejemplo, en Navarra, pues tampoco es tan fácil ligar porque tampoco hay tanta gente, ¿no? Pero pensaba: "Dios mío, en Burgos, o sea, en Burgos no ligo ni para atrás". O sea, sequía absoluta. Ya, pues tendría que irme a Gasteiz o yo qué sé. Tampoco, o sea, quiero decir que yo no soy de usar Tinder, pero me lo puse un poco por curiosidad, pero porque pensé: "¿Qué habrá en Burgos?". Y entonces, yo tengo esa rama sociológica de ser documentalista, y entonces cuando voy a Burgos a veces lo enciendo y enseguida te dice esto de globalízate, que es cuando ya no hay gente en tu radio, ¿no? Y pensaba: "Guau, pues pues sí, sería duro. Si llego a Burgos y no tengo pareja, sería duro. Primero, porque no tendría la familia que tengo aquí de amistades, ¿no? De que vivo con amigos y amigas que somos como una familia, ¿no? Aunque pareja, nos apoyamos. Tampoco no tendría ni a ellos que estarían aquí. Supongo, con suerte, me haría amigas allí, pero no sé si tan afines o con esos intereses, ¿no? O con esas historias de vida, que es lo LGTB, y no llegaría. Es que parece una tontería, pero pero así pasa. Vale, vale.